el dulce disfraz del vacío. ¿Y si el placer que buscas es la trampa que te atrapa? ¿Alguna vez te has sentido vacío, justo después de alcanzar aquello que más deseabas? Dicen que el placer es la recompensa, pero ¿qué pasa si es, en realidad, un disfraz? ¿Qué sucede si ese trozo de chocolate, el interminable desplazamiento en el teléfono, la risa fácil o la lujuria fugaz son solo sombras hábilmente elaboradas que ocultan algo mucho más primitivo y a la vez mucho más doloroso? Te planteo una pregunta crucial. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste completa o completamente lleno sin necesitar absolutamente nada más? No me refiero a estar meramente satisfecho o entretenido, sino a una sensación profunda, inmensamente arraigada de no desear nada, de estar intocado por el anhelo. Porque aquí reside la paradoja de nuestro tiempo. Vivimos en una era de placer desbordante, pero nos morimos de hambre por dentro. Carl Jung, un pensador adelantado a su tiempo, nos advirtió que aquello que perseguimos para consolarnos a menudo es, irónicamente, lo mismo que nos impide sanar. Prepárate, porque hoy verás el placer bajo una luz que jamás habías imaginado. La sombra que nos persigue. Placer como anestesia. Imagina esta escena. Te despiertas y, sin siquiera pensarlo, revisas tu teléfono. No hay una emergencia real, ni una alegría esperada, es simplemente el hábito, más fuerte que cualquier hambre verdadera. Un me gusta te arranca una sonrisa que dura apenas 3 segundos y al instante lo olvidas. Luego otro, y en algún punto de ese desplazamiento infinito, el día se desvanece, pero el dolor persiste. Dejas el teléfono, tal vez te comes algo dulce o salado o ambos, entonces la culpa te invade. Ni siquiera tenías hambre, solo necesitabas algo. Y ese algo no era comida, ni siquiera la escurridiza dopamina. Era silencio, era escape, era una pausa en esa tormenta interna que nunca has logrado poner en palabras. Jung lo explicó con una lucidez impactante. Cada persona posee una sombra, un yo oculto que enterramos bajo un torrente de distracciones y el placer, en este contexto, se convierte en la pala con la que lo ocultamos. Cuando comes sin hambre, cuando te desplazas sin curiosidad, cuando deseas sin amor, no estás eligiendo la alegría, estás eligiendo la anestesia. La verdad, dolorosa pero necesaria, es esta. El mayor placer, paradójicamente, no es el placer en sí mismo, es el alivio de la autoconciencia. Pero el costo es inmenso. Cada dosis de este falso placer genera un hambre aún más profunda por lo auténtico. Y cuando no lo obtenemos, nos sentimos rotos. Pero no lo estamos. Simplemente no somos conscientes. No somos conscientes de que hemos sido condicionados a confundir el escape con el disfrute. No somos conscientes de que el placer que buscamos es a menudo un síntoma, no la verdadera solución. El eco de la infancia. Cómo el placer moldea nuestra evasión. Permítete ir más profundo. Tenías 6 años y llorabas. Nadie te escuchaba realmente, así que aprendiste una lección crucial. Sentirme mal no me trae nada. Pero cuando sonreías, cuando actuabas de cierta manera, cuando te distraías, la gente te aprobaba. Y esa recompensa se grabó en ti. Lo repetiste una y otra vez durante años hasta la adultez, donde tu dolor se volvió tácito y tus placeres se hicieron poderosos. Más fuertes que tu soledad, más fuertes que tus miedos, más fuertes que ese niño o niña interior que solo anhelaba ser abrazado. Pero hay algo que la mayoría de la gente nunca llega a entender. El placer tiene memoria. Cada vez que lo utilizas para silenciar el dolor, tu cuerpo establece una conexión con el miedo a la quietud. La quietud se vuelve insoportable. Por eso no puedes sentarte solo. ¿Por qué necesitas música en la ducha? ¿Por qué el silencio se siente como un castigo? Y Jung lo vio. Comprendió cómo el placer, cuando se utiliza de forma incorrecta, se convierte en el enemigo del alma. No porque el placer sea intrínsecamente malo, sino porque lo malinterpretamos. El verdadero enemigo es la evasión que permite. Antes de seguir, si esto resuena contigo, si alguna vez has experimentado esa extraña culpa después de disfrutar de algo que, en teoría, debería haberte traído alegría, te invito a suscribirte. No solo porque ayuda a que este mensaje llegue a más personas, sino porque no estás solo en esto. Y te animo a comentar a continuación qué momento te impactó más hasta ahora. Porque admitirlo no es debilidad, es la fuerza de presenciarlo.
El espejismo en el desierto. Placer sin propósito. Imagina a una persona caminando por un desierto, persiguiendo espejismos. Cada vez que corre hacia uno, este se desvanece, pero no se detiene. Piensan que el próximo será real. Eso es el placer cuando carece de propósito. Y aquí está la ironía más grande. El verdadero placer, el que nutre el alma, a menudo es silencioso. No exige, no distrae, no adormece, te expande. Se encuentra en una conversación profunda, en terminar algo que temías, en despertar y darte cuenta de que ya no necesitas lo que solía controlarte. Pero no anhelamos este tipo de cosas porque no son fáciles. Y sin embargo, es el único tipo que realmente vale la pena anhelar. Carl Jung escribió: la gente hará cualquier cosa, sin importar cuán absurda sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Y el placer es la absurdidad más hermosa que jamás hayamos inventado. El lenguaje de la distracción, cuando el placer habla por ti. Volvamos a la infancia. Eres un niño o una niña. Te caes y te raspas la rodilla. Te duele, lloras. Y alguien te dice: toma, come una galleta. No llores. O deja de llorar, mira, hay caricaturas. Ese momento se graba en ti, no de forma consciente, pero sí a nivel neurológico. Tu cerebro aprende que el dolor es igual a un castigo. El sentimiento es igual a la debilidad y la solución es el placer. Así creces y sin saberlo te vuelves fluido en la distracción. El placer se convierte en tu traductor. Habla por ti cuando tienes demasiado miedo de decir no estoy bien. Baila cuando estás demasiado cansado para admitir estoy vacío. Sonríe cuando lo único que quieres es gritar. Pero esto es lo que nadie te dice. Cada vez que reemplazas la emoción con la estimulación, pierdes un poco más de intimidad con tu verdadero yo. Carl Jung advirtió: cuando se ignora el mundo interior, el mundo exterior se vuelve más ruidoso. ¿Y qué es el placer sino el ruido más ensordecedor de nuestras vidas? El desplazamiento en la pantalla, el zumbido constante, el ping de las notificaciones, el atracón sin fin. Todo ello grita para que no tengamos que escuchar. Pero escucha lo que esto encubre: el dolor subyacente, la necesidad de significado, el deseo de pertenecer, la herida de ser invisible. El placer no es malo en sí mismo, es sagrado cuando se elige con intención, pero se convierte en veneno cuando reemplaza la presencia. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido culpable después del placer? ¿Después de ver un episodio más? ¿Después de enviar un mensaje de texto a alguien a quien no debías? ¿Después de comprar algo que no necesitabas? ¿Después de comer sin hambre? Esa culpa no surge porque hayas hecho algo inherentemente malo. Surge porque una parte de ti sabe que no fuiste realmente nutrido. Simplemente evitaste el hambre. La verdad incómoda, el trabajo de la sombra y la autotraición. Aquí es donde la mayoría de la gente malinterpreta a Carl Jung. Creen que el trabajo con la sombra se trata de volverse más oscuro o más atrevido, pero eso es superficial. El trabajo con la sombra se trata de mirar esos momentos en los que te traicionas a ti mismo en busca de alivio y decir: te veo y elijo la verdad sobre el escape. Te contaré una historia. Había una persona que no podía dejar de perseguir relaciones. Decían que eran irremediablemente románticos, pero todas las relaciones terminaban de la misma manera: intensidad, obsesión, colapso, repetición. Y cuando se les preguntaba por qué no podían detenerse, decían: simplemente amo el amor. Pero esa no era la verdad. Lo que amaban era la distracción, porque cuando estaban solos, el silencio se volvía demasiado ensordecedor. Resulta que nunca aprendieron a sentarse con sus heridas, así que el placer se convirtió en el yeso, hasta que no pudo sostenerse más. Esta historia no es rara. Es la historia oculta de miles de personas que confunden el anhelo con el amor, el desplazamiento con la alegría, el adormecimiento con la curación. Y el peligro no radica en que estos placeres existan. El peligro es cuando nunca nos cuestionamos por qué los necesitamos. Este es el mito que debemos destruir. El placer no es curación. El placer no es paz. El placer no es poder. El placer es una herramienta. Y las herramientas, cuando se usan mal, se vuelven peligrosas.
La belleza de la intención, disciplina, confianza y verdadera alegría. Demos un giro a esto. Piensa en la última vez que retrasaste la gratificación. Te resististe a ese mensaje, a ese antojo, a ese clic, y después te sentiste orgulloso y en paz. ¿Por qué? Porque la disciplina no es solo control, es autocontrol, y la confianza es el verdadero subidón. Porque cuando confías en ti mismo, el placer ya no te controla, lo eliges intencionalmente, con total libertad. Es entonces cuando el placer vuelve a ser hermoso. No es una droga, ni una cadena, sino una celebración. Ahora, imagina esto. Entras en una habitación. No hay ruido, no hay teléfono, solo tú. Y en lugar de pánico, te sientes en casa. No porque lo tengas todo, sino porque eres todo. Eso es lo que Jung quería decir con individuación. Volverse completo no a través de la negación, no a través de un esfuerzo constante, sino a través de la integración. La capacidad de sentir placer sin usarlo como una venda. La capacidad de disfrutar el silencio sin temerle. La capacidad de estar contigo mismo y que te guste con quién estás. Ese es el objetivo, pero no puedes llegar ahí persiguiendo picos infinitos. Llegas ahí bajando el volumen de tus distracciones y escuchando lo que estaban encubriendo. El despertar del alma, abrazando el dolor para encontrar el verdadero placer. Entonces, ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Se parece a notar cuando agarras el teléfono y preguntarte, ¿qué estoy evitando? ¿Se parece a permitirte sentir esa soledad sin parcharla con azúcar, con sexo, con desplazamiento? ¿Se parece a elegir el placer más lento, el que requiere esfuerzo, que exige presencia, que viene con una recompensa demorada? Porque aquí está la verdad oculta. El verdadero placer no es instantáneo, se gana. La mejor risa es con alguien en quien confías plenamente. La mejor comida es después de un largo día de esfuerzo significativo. La mejor conexión es después de una conversación donde fuiste visto, no solo deslizado. Permítete un momento de pausa. Si este mensaje ha sacudido algo dentro de ti, bien. Así es como se siente el despertar. No es grandioso, es tranquilo. No es dramático, es decisivo. Y la decisión es simple. ¿Seguiré adormeciendo el dolor con placeres rápidos o me encontraré conmigo mismo con total valentía, sin necesidad de anestesia? Carl Jung creía que nuestras neurosis no son causadas por un trauma, sino por nuestra negativa a enfrentar lo que ese trauma dejó atrás. Y el placer, cuando se usa inconscientemente, asegura que nunca lo enfrentemos. Pero ahora que lo ves, ¿qué harás? El mito final, la libertad de no necesitar el placer. Profundicemos. ¿Has escuchado las advertencias? ¿Has sentido los temblores del reconocimiento? ¿Has visto cómo la máscara del placer comenzaba a deslizarse? Ahora viene la parte que nadie quiere enfrentar. La verdad que no solo pica, sino que se hace añicos. Porque para recuperar verdaderamente tu vida del falso placer, debes admitir algo aterrador. Te has traicionado a ti mismo. No una vez, sino silenciosamente, a diario, con el tiempo. Cada vez que buscaste la solución rápida, cada vez que dijiste solo 5 minutos más, cada vez que evitaste el silencio porque susurraba demasiado fuerte, cada vez que te dijiste a ti mismo, esto me hace sentir bien, cuando en realidad solo te ayudó a olvidar. Pero escucha con atención, esto no es vergüenza, es despertar. No eres débil por hacer lo que creías que te mantenía a salvo. No estás roto por anhelar algo que adormeciera el dolor. Estabas sobreviviendo, y ahora, finalmente, estás listo para vivir. Porque una vez que ves el bucle, una vez que entiendes que el mayor placer nunca fue alegría, sino sedación, ya no persigues las mismas cosas. La fiesta no sabe igual. El desplazamiento no rasca la picazón. La conexión no llena el agujero. El azúcar no calma el grito. Porque el verdadero dolor no era el aburrimiento, era la ausencia de uno mismo. Déjame pintar esto de una manera que se quede contigo. Imagina tu vida como una casa, y dentro vive tu niño herido, tu verdad ignorada, tu memoria sin sanar. Pero en lugar de entrar por la puerta principal para encontrarte con ellos, construyes un sistema de entretenimiento afuera. Música, luces, dulces, consuelo.
Organizas una fiesta en el jardín mientras tu niño interior espera, sin ser visto. Eso es lo que hace el placer desenfrenado. Construye un carnaval fuera de tu casa para que nunca entres. Pero sanar de verdad, es caminar a través del silencio. Entrar en la casa, sentarse con ese niño y decir, estoy aquí ahora, puedes hablar. Ese es el trabajo del que Jung habló. No quería que la gente se volviera adicta a la quietud. Quería que no le tuvieran miedo, que supieran que el silencio no es la ausencia de vida, es la presencia de todo lo que hemos evitado. Ahora, aquí está el clímax, el mito final que debe romperse. Te han dicho que el placer es la meta, que la felicidad significa sentirse bien, que cuanto más te complaces, más libre eres. Pero la libertad no se trata de hacer lo que quieras, se trata de no necesitarlo. El verdadero placer no es el chocolate, ni el teléfono, ni la caricia al ego. El verdadero placer es el momento en que te das cuenta de que ya no necesitas distraerte de ti mismo. Puedes sentarte en la quietud y sonreír, no porque esté vacío, sino porque está lleno de presencia, lleno de verdad, lleno de poder. Te conviertes en el tipo de persona que no persigue la euforia, porque ya lleva la paz. Y la gente lo notará, dirán que has cambiado. Hablarás más lento, harás pausas más largas, reirás con menos frecuencia, pero más profundamente. Y preguntarán, ¿por qué no bebes tanto? ¿Por qué estás fuera de las redes sociales? ¿Por qué no respondes los mensajes de texto de inmediato? Y sonreirás, porque no entenderán que ya no estás evitando nada, simplemente estás presente. Eso es lo que asusta a la mayoría de la gente, porque cuando alguien deja de necesitar placer para sentirse bien, se vuelve poderoso, incontrolable, sin distracciones, inmanipulable. El placer ya no lo atrae, el marketing no lo hipnotizan. Las adicciones pierden sus dientes porque la presencia ha regresado. Y la presencia es la forma más pura de rebelión. Carl Jung dijo una vez, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Y quien eres no es un adicto a la dopamina, no eres un manojo de antojos, no eres un consumidor de sentimientos, eres un creador de significado. Y el significado no siempre es placentero, de hecho, rara vez lo es exigente, es agotador, es inconveniente, pero es real, y te nutrirá de maneras que el placer nunca podría. Así que la próxima vez que el antojo golpee, haz una pausa, no para luchar contra él, no para avergonzarte, sino para preguntar, ¿qué necesito realmente ahora mismo? Esa pregunta por sí sola puede cambiar tu vida, porque rompe el círculo, te da el bolígrafo, te recuerda que no eres tu hambre, eres quien elige cómo alimentarla. Así que déjame dejarte con esto. Nunca volverás a ver el placer de la misma manera, no porque sea malo, sino porque ahora lo ves claramente. Seguirás riendo, seguirás amando, seguirás disfrutando la dulzura de la vida, pero lo harás con conciencia. Y esa conciencia te protegerá de intercambiar tu paz por una comodidad temporal. Hará que tu alegría sea sagrada, tus relaciones más limpias, tus hábitos más fuertes y tu silencio dorado, porque el placer que no necesitas perseguir es el único que realmente vale la pena tener.